Que van a quedar aquí a favor de abrir sus Biblias, 1 Corintios, como dice ahí, capítulo 15. Vamos a leer versículo 20 hasta 28, es un párrafo. Y eso es la palabra del Señor. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin. ¿Cuándo? Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, autoridad y potencia, eso quiere decir anulado o abolido o destruido, porque preciso es que el que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrero enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas les estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que les sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, y gracias te damos, Señor, por en la manera que tú has dado entendimiento de ella, Señor, y la manera de estudiarla, la manera de predicarla, Señor. Pedimos que tú hablas hoy en día, como dice el que tiene oído hoy, lo que el Espíritu tiene que decir a las iglesias. Y hoy en día, Señor, queremos escuchar de ti. Ayúdanos a guardar, Señor, lo que oímos, no olvidarlo, sino aplicarlo, Señor, en la manera que tú deseas en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué tremendo párrafo es esto, especialmente la última parte, 24 a 28, porque es tremendo este párrafo, porque va desde el principio de Adán y hasta el fin, como menciona en versículo 24. Y hay mucha acción, y muchos pronombres, si no se han dado cuenta. Muchos pronombres en que uno tiene que andar figurando quién es el sus y quién es el soy. Todo eso es muy increíble, pero muy importante en estos textos. Y hay diferentes maneras en interpretarlo, porque el sentido de Pablo realmente de 24 a 28 no es para dar una exposición del orden. Él está hablando de orden, pero él comienza, por esa razón comienza en versículo 24, luego el fin. So vamos a llegar ahí. Hoy vamos a enfocarnos en lo que es el versículo 20 a 22. Y aquí vemos que Pablo va más profundo hablando del tema de la resurrección. Al principio del capítulo, Pablo toma los hechos del Evangelio, que lo recibieron, que perseveran en ello y que viven conforme al Evangelio porque no han creído en vano. Luego vimos en versículos 3 y 4, habla de los elementos del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme las Escrituras. Y luego vimos que de ahí comienza hasta el versículo 11, sigue hablando del Evangelio con énfasis en la resurrección y en los testigos, en las pruebas de la resurrección. Lo que vimos la semana pasada era versículo 12 a 19, y Pablo
presenta un pensamiento filosófico de qué si Cristo no resucitó. ¿Qué serían las consecuencias? Porque hubo unos que estaban negándolo, como vemos en versículo 12, porque si se predica que Cristo resucitó, ¿por qué? Como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos. Y vimos 6 consecuencias severos que si Cristo no resucitó, y los vimos en versículos 12 a 19, que eran: 1, que vana o vacío es la predicación; 2, vana o vacío es la fe, que está puesto en una predicación que es vana o vacío; 3, somos falsos testigos de Dios porque estamos diciendo que Dios hizo algo que no hizo. 3, los pecados no fueron perdonados porque vana es la fe, o inútil, o no produce resultados. La fe es vana y por esa razón nuestros pecados no son perdonados. Luego vimos que no venció la muerte. Si no resucitó, no venció la muerte. Y los que durmieron, los que murieron en Cristo, perecieron, dice. Y al fin vimos que los creyentes son dignos de lástima por ser tan tontos de creer que resucitó de los muertos si no ha resucitado. Y vimos eso, 6 pensamientos filosóficos. Y Pablo, en presentar eso, está recordando la importancia de lo que es, la importancia central de la resurrección en la presentación del Evangelio. Que tenemos tremendos pasajes aquí. Y qué perdido estaríamos sin la resurrección del Señor Jesucristo. Es fundamental para la fe cristiana, es fundamental para la prédica del Evangelio. Y hermanos, tenemos que entender que eso es parte del Evangelio, la resurrección. Ahora Pablo no aguanta. En versículo 20, Pablo no aguanta. En versículo 20 da una declaración de contraste. Y comienza con un nuevo párrafo diciendo: más ahora Cristo. Y hoy vamos a ver cómo esta discusión de la resurrección, cómo es tan importante teológicamente, porque anuncia victoria. Anuncia que hay un camino a la salvación. Anuncia la salvación, que la salvación trae gloria a nuestro Dios. Y cuando tienes representación en Cristo, y no solamente en Adán, todo cambia. Todo cambia. Esta verdad de estar en Adán y estar en Cristo, como hemos leído aquí, están conectados íntimamente con la doctrina de la resurrección. Y eso vamos a ver hoy. Lo voy a repetir. Esto de estar, esta verdad de estar en Adán o estar en Cristo, está conectado íntimamente con la doctrina de la resurrección. Comenzamos en versículo 20 y ahí vemos el Salvador, el que salva. Dice: más ahora Cristo, fuerte contraste a lo que acaba de decir, que las consecuencias, que si no hay, dice: más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Primicias de los que durmieron, es lo que está diciendo aquí. Durmieron, como ya hemos visto, es un eufemismo de los que murieron. Y aquí Pablo toma un término muy conocido por los judíos en sus tiempos, que es primicias, que habló poco Josué de las primicias. Primicias es un término agricultura, pero los agricultores de hoy en día no realmente uno dice: si uno está en la agricultura lo va a entender. No, si estás en la agricultura de ese tiempo lo vas a entender. En la tierra de Palestina lo vas a entender. Y habla de una cosecha, como leyó el hermano en Levítico 23.
es el ofrecer del parte de la cosecha a Dios. Y esta ofrenda tenía un mensaje, esta ofrenda tenía un propósito, era una ofrenda con propósito. Es dado a Dios y primer parte del primer porción, porque no es mucho, es poquito, la primer porción de lo que fue plantado. Tomaban esta gavilla del primer parte de su cosecha. Uno sabe que, y más en ese entonces, que no tenían todos los tractores, las máquinas y todo, que plantaban en secciones y trabajaban la tierra en esa manera. Y el primer parte de la cosecha, esta fue dado como, tomaban una gavilla, una sheath, se dice en inglés, primer parte de esta cosecha y lo dará al sacerdote. Y el sacerdote lo llevará al templo y lo mecerá delante de Dios. Es un wave, they wave it. En inglés dice es a wave offering, es lo que es. Y lo ofrecía. Y con eso ofrecía un sacrificio de un cordero, un sacrificio. Ahora, esta ofrenda tenía propósito. Y el sacrificio de primicias o de primeros frutos tenía un propósito y era darle a Dios, como dijo el hermano, todo el crédito por la cosecha. Dios es que hace la tierra fértil, Dios es el que trae el sol, la lluvia, Dios es el que da éxito a la cosecha. Que todo esto es conforme a la soberanía de Dios. Así daba esta ofrenda de primeros frutos y daba gracias a Dios por toda la cosecha que todavía no han recibido, la cosecha que es por venir, y eso es muy importante. Esto nomás era primicios, pero venía más, gracias a Dios. Eso era las primicias. Luego, después de un tiempo, como hablaba y como es el Pentecostés, la cosecha, después la cosecha daban más. Daban gracias a Dios y la ofrenda por eso también, que era una diferente ofrenda. Pero todos estaban mirando atrás a lo que era la primicia, la provisión de Dios. Ahora en el Nuevo Testamento este concepto de primicias o primeros frutos está usado frecuentemente en varios tiempos con varios propósitos. Los que vienen de iglesias pentecosteses saben que muchos dicen que las primicias de las ofrendas, que si tú das tus primicias de lo que has ganado, que tú vas a cosechar 100 por 1 y todo eso. Están dando en diferentes, varios tiempos con varios propósitos. Pero Pablo lo usa aquí con un propósito en sentido muy específico, muy específico. Él quiere que entendamos que el mensaje de la ofrenda de los primeros frutos, primicias, el propósito para nosotros es que va a venir más. O que hay más que viene, más que viene. Esto es el comienzo de los que van a venir después. Y eso es lo que quiero que ustedes entiendan hoy en día. Que el propósito de las primicias, la idea para nosotros y para este contexto es que más vienen, más vienen. Esa gavilla, ese pedacito era la representación de que viene más con la confianza que el Señor de la cosecha que viene en su soberanía lo va a proveer. Lo va a proveer. Pero eso era la representación de la confianza en el Señor de lo que iba a venir. Y eso es el mensaje de las primicias aquí, que hay más que viene. Hay más que viene. Pablo sabe que su audiencia entiende esto porque ellos han sido instruidos en Levítico,
tienen copias de Levítico en sus sinagogas. Y con eso, mira lo que dice. Cristo ahora, más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias. Primicia. ¿Qué quiere decir primicia? Que viene más. Viene más. Él es primicia de los que resucitaron. El primero. ¿Ok? De los que durmieron es hecho. Él es hecho primicia de todos los que duermen. Eso quiere decir que todos los que duermen, todos los que murieron, ¿qué? Van a resucitar. Van a resucitar. Y de lo que Pablo habla aquí en este párrafo es de orden. De orden. En el versículo 23, cada uno es de debido orden. Él está hablando de orden aquí. De progreso. ¿Cómo fluye el plan de resurrección? No habla en este párrafo específicamente en la manera que va. Pero dice que Cristo, y luego está diciendo de los que están en Cristo, y luego dice que están y luego el fin, pero luego dice muchas cosas que ocurren antes que llegara el fin. Pero Cristo Jesús es primicias de esta resurrección. De esta resurrección. Él es el primero que ha sido resucitado a nueva vida. Y muchos van a decir, no, en la palabra de Dios hay muchos que han resucitado, Antiguo y Nuevo Testamento. El hijo de Jairo resucitó. Lázaro en Juan capítulo 11. Cuando Pablo está predicando en Troas y se cayó uno de la ventana y se murió. Pablo lo levantó de los muertos. En el ministerio de Elías, pero muchos se han levantado de la muerte. Según, van a decir, no es. ¿Qué de ellos? Ellos resucitaron. Ellos sí resucitaron, pero resucitaron por el poder de Dios maravilloso, sí, pero todos ellos volvieron a morir. Volvieron a morir. Pero Jesús no. A su resurrección no le seguiría la muerte. Su muerte cuando Él murió era completo. Murió verdaderamente, cumplió el propósito del Padre, la expiación de los pecados. Y Él murió y después de 3 días se levantó. Pero se levantó de una manera que nadie jamás había resucitado. Él resucitó gloriosamente en un cuerpo glorificado. En un cuerpo glorificado para jamás morir. Él resucitó a vida y vida eterna con un cuerpo resucitado sin limitaciones de un cuerpo normal. Glorificado, un cuerpo adecuado para toda la eternidad. Wow, piensa en eso. Él resucitó con un cuerpo adecuado para la eternidad. Primicias. ¿Qué quiere decir primicias? ¿Qué es el mensaje de primicias? Que vienen más. ¿Y quién son los más? Los que están en Cristo. Eso nos enchina la piel a pensar. Ese cuerpo glorificado, cuerpo listo. ¿Quién son estos? Eso es tremendo. Él es la primicias de este completo, eterno resurrección, que es el mensaje de las primicias. Los primeros frutos que más vienen. Más vienen. Y eso es lo que Pablo quiere dar de énfasis aquí. Así Él, en la resurrección de Jesús, Él nos enseña que
que Dios va a hacer con los que siguen. ¿Qué es lo que Dios va a hacer con los que siguen a Cristo Jesús? Los que le siguieron. Dios también los va a resucitar. Los cristianos que duermen, los que han muerto, ellos siguen. Porque Cristo fue primicias. Todos se levantarán en nueva calidad y una vida gloriosa. Porque es como Cristo resucitó. No es diferente, es la misma. Porque si es primicias, la cosecha no era diferente de las primicias. Venía del mismo cosecha. Las primicias era igual. Era la garantía, la representante de los que iban a levantarse. Se levantarán en una nueva calidad de vida gloriosa, porque así Cristo resucitó. Él era primicias de los demás y que más viene. Es el mensaje aquí. Que Cristo es primicias, que Cristo te va a representar en la resurrección. Y eso explica el versículo 21-22. Aquí dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aquí hay un paralelismo muy bonito. En la manera que está escrito aquí es no difícil a entender. Es no difícil a entender. Es fácil a entender. En la manera que está escrito nos ayuda muy bien a entenderlo. Versículo 21 dice, por un hombre entró la muerte. Por un hombre entró la muerte. Por un hombre la resurrección. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Luego 22 dice, ese paralelismo tiene un propósito. Tiene un propósito. El propósito es que nos enseña que hay dos categorías de seres humanos. Dos categorías. Cada uno de nosotros está en una de estas categorías. Categorías de seres humanos. Hay los que están en Adán y hay los que están en Cristo. Y aquí la énfasis en versículo 22 es muy importante. La énfasis es en la palabra en. No es en la palabra todos. Todos. Es en la palabra en. La énfasis de este versículo 22, voy a leerlo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aquí la énfasis no es en todos. Todos serán vivificados en Cristo. Y muchos piensan que eso está hablando del universalismo. Pero no todos serán vivificados. El todos en Cristo. En Adán todos mueren. En Cristo, todos en Cristo serán vivificados. Así es como debe ser interpretado. El en es la énfasis, no el todos. No es que todos serán vivificados, los en Cristo. Aquí dice en Adán, todos mueren. En Cristo todos serán vivificados. En Adán, esto nos explica, todos los que están en Adán, nos explica por qué el mundo está tan depravado como está. En Adán. Mira alrededor, mira el mundo hoy en día. Por todo el mundo. Mira este país. ¿Qué ves? Uno va a decir depravación. Mira, están celebrando todo tipo de maldad por todas partes del mundo.
celebrándolos en las redes sociales, en la televisión, en las noticias y aún en los Olympics, las Olimpiadas. Uno no tiene que ir tan lejos, les voy a decir. Mirando toda la maldad alrededor, uno puede entender lo que es en Adán. El pecado de Adán que causó. Mira el mundo. Pero les voy a decir, no tiene que ir tan lejos para ver el impacto del pecado de Adán. Porque les voy a decir, solamente mira dentro de ti. Eso te va a convencer. Tu propio corazón, si estás honesto, si no estás engañándote a ti mismo, tu propio corazón testifica de tu condición. No tienes que ir tan lejos, no tienes que ir fuera. Tu propio corazón te va a testificar qué es estar en Adán. Los deseos pecaminosos que reinan sobre ti en ciertos tiempos de tu vida y los obedeces, aun como cuando eras niño en tu vida. La mentira, la desobediencia, la codicia, la lujuria, la vanagloria, los celos, emociones pecaminosas. Mira dentro de ti. Uno ve el pecado no solamente como algo que uno escoge. Yo escogí hacer eso. No. Si ves dentro de ti, lo vas a ver como algo que te domina. Algo que te controla. Algo que reina sobre ti. Tremendo. Y desde una edad bien temprana vimos todo esto en nuestra vida, en nosotros. Y como creyentes aprendimos del pecado y la justicia, entendimos que no solamente eran cosas malas que hacíamos, pero es lo que nosotros somos, lo que uno es. Si eres honesto, tienes que ser honesto con ti mismo. Que no solamente escogimos a pecar, pero que es por naturaleza de lo que uno es, un pecador. Somos pecadores. Eso es lo que Pablo explica aquí, que por un hombre, Adán, vino muerte. Y por un hombre también vino resurrección de los muertos. Eso es Cristo. So, como en Adán todos mueren. Okay. Eso es una declaración teológica importantísimo, que eso es el perspectivo bíblico del hombre. El perspectivo bíblico del hombre y de la mujer es que en Adán todos mueren. Nosotros todos estamos en Adán y todos. Eso es antropología bíblica. Antropología es el estudio del hombre. Y antropología bíblica es que todos estamos en Adán y todos vamos a morir. Y lo que es la condición es porque nosotros caímos ¿dónde? La primera vez que tú pecaste, tú y yo caímos en el huerto de Edén. Tú pecaste en el huerto en ese día. Wow. ¿Qué? No. Así es. Eso es lo que es esto, estar en Adán. Hermano, si nunca has pecado en toda tu vida, que es algo imposible, sabemos, pero si no cometiste ningún pecado en toda tu vida, todavía sería necesario que Cristo muere por ti. ¿Por qué? Por el pecado de Adán. Por el pecado de Adán. Eso es porque Adán es la cabeza representante de todo ser humano. Adán es nuestra cabeza representante. Piensa en eso. Él nos representa.
es que cada uno de nosotros en el huerto, en ese día, estamos en los lomos de Adán, en su linaje. Y cuando él escogió rebelarse contra Dios, él arrastró toda la raza humana en pecado. Y para que todos nosotros, desde Adán en adelante, somos pecadores por naturaleza, porque escogimos pecar y por naturaleza somos pecadores. Y por ese pecado de Adán, ¿qué? Todos mueren. Al instante Adán no murió físicamente. Tomó la fruta, pero murió espiritualmente. Fue separado de Dios y también todo su linaje. ¿Quién está en el linaje de Dios? Toda la raza humana. Por eso no hay racismo, porque todos somos de la misma raza. No hay raza. Hay étnico. They're ethnics. Pero raza, todos somos de la misma raza. La raza humana. Estamos en los lomos de Adán. Adán es nuestro cabeza representante. Él es. En su linaje somos, en sus lomos somos. Todos nosotros, tú y yo, somos en Adán y nos identificamos en él porque pecamos como él. Pecamos como él. Pero Adán era diferente de nosotros. Adán fue dado en la creación un tipo de perfección. Pero con la habilidad de escoger a pecar o no pecar. Piensa eso. Él fue dado un cierto justicia, un cierto perfección, porque tenía comunión con Dios, estaba junto, requiere santidad. El pecador con Dios se muere. So Dios lo creó con cierta perfección, cierta justicia. Él podía escoger pecar o no pecar. Pero nosotros, por estar en Adán y parte de él después de la maldición, no podemos escoger. Nosotros pecamos. Nosotros pecamos. Pecamos repetidamente contra Dios. Piensa eso, contra Dios. Cuando viene a entender la santidad de Dios, comienzas a ver tu pecado, tu injusticia, las imperfecciones de tu vida y cuántas veces pecas contra Él todos los días. ¿Qué estás entendiendo? ¿Estás entendiendo qué es estar en Adán? ¿Qué es tener a Adán como nuestro cabeza representante? Todos somos pecadores porque todos somos en Adán. Estamos en Adán. Y todos hemos recibido la naturaleza pecaminosa. Y todos hemos recibido las consecuencias de ese pecado, que es muerte. Hermanos, cada vez que alguien muere, nos recuerda que Dios aborrece el pecado y que todo pecador que va a morir. Va a morir. Tú y yo vamos a morir. No mueres por un pecado en particular, no. Es por tu naturaleza. Eres pecador en Adán. En Adán todos mueren. Cada uno en Adán morirá bajo la condenación y justo juicio de Dios, excepto si estás hallado en otro lugar, en otro estado, bajo otro representante. Y ese estado es en versículo 22. También en Cristo todos serán
vivificados, hechos vida, dados vida. So, así como en Adán todos mueren, por cuanto la muerte entró por un hombre, un estado, un cabeza representante, ahora vemos que al otro estado, que uno está, el otro cabeza representante, también por un hombre vino. ¿Qué vino? La resurrección de los muertos. Por eso dije que ese concepto de estar en Adán y en Cristo están íntimamente conectados a la resurrección del Señor Jesucristo. ¡Wow! También todos serán vivificados, hechos vivos, dados vida. So, el único escape, hermanos, el único escape de todo lo que acabamos de ver, de tu sentencia de muerte, el único camino para salir debajo del pecado de Adán es estar hallado en otro estado, estar hallado bajo otra cabeza, a ser representado por otro hombre. Por esa razón era importante Jesucristo hombre. Tú estás en Adán, y hermanos, estás en Adán aunque lo crees o no lo crees. Estás en Adán. Y no le hace si tú lo crees o no lo crees. No le hace, es una verdad. Es una verdad. Estás en Adán, tus malas acciones lo demuestran. Que estás en Adán. Y tus malas acciones lo demuestran a Dios y al mundo. Y no vas a ser hallado justo, no vas a entrar en el cielo de Dios hasta que tú tienes una justicia que no es tuyo. Una justicia que no es tuyo. Romanos 5 dice lo mismo. Si vamos a Romanos 5, versículo 17 aquí. Dice, pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo, que los que reciben la abundancia de la gracia del don, ¿qué? De la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación, declarados justos de la vida. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos, ¿qué? Justos. Justos. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nos ha dado una provisión abundante de gracia. Que Dios nos ha dado un regalo de justicia que podemos reinar en vida por Cristo Jesús. Que podemos ser redimidos por la muerte de Cristo Jesús. Que somos transformados y puestos bajo otra cabeza representante. Estamos en Adán, pero ahora por Cristo Jesús estamos en Él. En Él. En Cristo, cuando nos acercamos a Él, escucha, en fe, acabamos de ver de fe y arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Él vive. Él vive. Él resucitó. Y eres primicias. Wow. Hace mucho sentido esto. Mucho sentido. No solamente perdona pecados, pero más de eso, la justicia de Cristo es acreditado ¿a quién? A nosotros. ¿What? Sí.
Su justicia está puesta a mi crédito. Nos viste en su justicia. ¡Qué tremendo! Adán antes de la caída tenía una justicia. Right? Podía acercarse a Dios. Pero hermanos, era su propia justicia. Era justicia de un hombre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo perdió. Era la justicia de un hombre. Adán nunca tuvo la justicia de Cristo Jesús. Nunca. La idea no es que nosotros vamos a regresar al estado de Adán. No. Adán nunca tuvo la justicia de Cristo a su cuenta. Nuestra justicia es diferente. Es de Cristo Jesús. Nosotros somos dados la justicia de Cristo Jesús. Mucho más abundancia de gracia. Este don de justicia. Aleluya. Ahora, hermano, la pregunta para hoy en día. ¿Dónde te hallas? ¿Dónde te hallas hoy? ¿Estás en Adán todavía? ¿O estás en Cristo? Porque, hermanos, Él va a regresar. Va a vencer, como leímos, todos los enemigos, ponerlos bajo sus pies, va a reinar. Él regresa. Aunque lo crees o no, como te dije, estás en Adán, aunque lo crees o no, Él regresa. Aunque lo crees o no. Y hermanos, Él te ofrece misericordia. Pero esa oferta de misericordia está mientras que vives y hasta que Él viene. Hasta que Él regresa. Por eso dice tantas veces en la palabra, no endurezcáis tu corazón. Y más que eso yo te digo, no pretendes estar alineado con Dios si no eres, porque Él te conoce. No estás engañando a nadie. No pretendes que eres cristiano si no estás en Cristo, porque Él te conoce. Él sabe si tú estás en Adán o si tú estás en Cristo. Hermanos, eso es la realidad. Y eso es el clamor de Pablo en estos versículos. Él nos quiere enseñar que Cristo vive, venció la muerte. Pero tenemos que venir a Él y clamarle la salvación que te concede el arrepentimiento y nueva vida. Por eso la palabra de Dios dice, hoy es el día de salvación. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por lo que está escrito aquí. Es tan fuerte para con nosotros, pero verdad, realidad, Señor, no es algo difícil de entender. Y pedimos, Señor, que nos ayudas a entenderlo y ponerlo, Señor, guardarlo en nuestro corazón. Y recordarnos de esto cuando estamos evangelizando. Entendiendo que todos los que nos acercamos, que no conocen a Cristo Jesús, están en Adán. Tienen esa maldad, tienen ese pecado, tienen esa malicia dentro de ellos. Sabemos que el mundo está en Adán no por mirar al mundo, sino por mirar a nosotros mismos. Y te damos gracias, Señor, que nos has señalado y nos has dado esa oferta de salvación. Y que Cristo murió y resucitó, primicias por nosotros, y nos vistió de su manto y tomó nuestro. Qué grande realidad. Y nos adoramos, te adoramos, Señor, por esa realidad. Gracias te damos
en Cristo Jesús. Amén. Ponemos en pie por el último canto, por favor.